ver, hay poca gente en el aula, que eso quiere decir que ya han estudiado y que no hay mucha duda. Mejor así. Hoy en la mañana les he mandado ya la nómina. Les he mandado la nómina de los estudiantes que van a dar examen el miércoles, este miércoles próximo, y el próximo viernes. Ya tienen, está con el número de registro de cada uno de ellos, de ustedes, quiero decir. No sé si tienen alguna consulta. El tema del examen que vamos a tomar es solamente la unidad 1. Esto quiere decir que no va a entrar ningún tema de la unidad 2 o 3, que ya la tenemos también bastante avanzada. Entonces, solamente el presupuesto de capital bajo certeza, donde se calcula o se evalúan proyectos independientes o mutuamente excluyentes a través de las 5 técnicas que conocemos, ¿verdad? La tasa promedio de rentabilidad, el periodo de recuperación de la inversión, la razón beneficio-costo, el valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿no es verdad? Esas 5. A esa primera parte, que es la evaluación de proyectos mutuamente excluyentes, se suma dentro de la misma unidad el análisis de los proyectos con vidas económicas diferentes, ¿no es verdad? Y en ese tema de los proyectos con vidas económicas diferentes, se tienen 2 presentaciones o 2 tipos de análisis. El primero es analizar la compra del activo fijo, la compra de la máquina, como lo hemos denominado en el avance, desde el punto de vista del precio de compra de la máquina y el costo de mantenimiento, considerando que estas maquinarias o estos activos fijos tienen diferente vida económica, diferente precio y diferentes costos de mantenimiento. Entonces, se analiza con valores actualizados. En esta unidad, todas las preguntas que se tienen en el examen, todos están actualizados al año 0. Todos, con valores actualizados. Los 4 temas que tenemos son, o se trabajan con valores actualizados al año 0. Entonces, esa es una forma de presentación de los proyectos con vidas económicas diferentes. Y la otra forma es presentar la evaluación de estos proyectos que tienen vidas diferentes, pero considerando entradas de efectivo, no solamente el precio de compra del activo, sino también los flujos netos de caja. Entonces, en ese tema se calcula el valor actual neto de cada proyecto y luego se busca un factor que permita equiparar la vida económica, y a eso le hemos llamado el BAN anualizado, ¿verdad? Es la otra forma de presentar la evaluación de proyectos con vidas diferentes. Y el cuarto tema, dentro de la misma unidad número 1, sería la evaluación de proyectos con inflación, ¿verdad? Ahí de lo que se trata es de incorporar la inflación a los flujos netos de caja, vale decir, inflar los flujos netos de caja y luego desinflar a través de un factor deflactor que ustedes lo saben calcular, y de ahí calcular ya el BAN con inflación, ¿no es verdad? Este resultado del BAN con inflación es el que permite aceptar o rechazar los proyectos de inversión. Entonces, en estos temas, a ver, ¿qué dudas ustedes tienen? Una duda que me han estado preguntando bastante algunos estudiantes al WhatsApp particular, es de que cómo se trabaja cuando hay valores de salvamento. En la pregunta de la primera parte puede haber valor de salvamento o valor residual, ¿no es verdad? Los valores residuales siempre deben ser considerados como una entrada adicional de efectivo en el último año de vida del proyecto, ¿verdad? O sea, para cualquiera de las técnicas de evaluación se tiene que tomar el valor residual como una entrada adicional de efectivo. Vale decir, si el proyecto tiene 5 años, en el 5.º año tiene un flujo de entrada, supóngase de 5.000, y tiene un valor de salvamento, quiere decir que se puede mandar vender el activo fijo que se ha comprado, se lo puede vender en 2.000, ese es el valor residual. Entonces, 5.000 más 2.000, entonces la entrada de efectivo en el 5.º año será 7.000. Hay que trabajar en todos los casos con 7.000, ¿ya? Esa es una de las preguntas que me hacían.
Y otra de las preguntas, bueno, y me preguntaban puntualmente un estudiante, decía, ¿ese valor de salvamento entra o se toma en cuenta para calcular el periodo de recuperación de la inversión? Claro, se toma en cuenta, ¿no es verdad? Si se llega al quinto año, en el ejemplo que estoy poniendo, ¿no es verdad? Y necesitamos una parte del quinto año, entonces hay que tomar el flujo, que sería 5.000 más 2.000 el valor de salvamento, 7.000 en el quinto año, ¿verdad? Entonces entra para todas las técnicas. Y el otro tema también que se me ha preguntado bastante ha sido el tratamiento que se le da a las inversiones adicionales. O sea, vale decir, le llamamos a inversión adicional a aquella que ocurre para la compra de activo o para mantenimiento del activo, que ocurre después del año cero, ¿verdad? En el año cero se compra el activo y bueno, supóngase que en el año 2 se debe comprar también más activo, ¿no es verdad?, para tener una mayor producción en la planta. Entonces, esa inversión del adicional, que sería en el año 1, en el año 2 o en el año 3, también se toma en cuenta como salida de efectivo, ¿verdad? Como salida o como inversión. Todo, tanto las entradas como las salidas de efectivo, ¿no es verdad?, de costos o de entradas de dinero, todo tiene que llevarse al año cero. Para calcular el BAN, por ejemplo, se lleva todos los flujos de entrada al año cero, actualizada con una tasa, y se le resta las salidas que están en la parte inferior del diagrama, la salida de efectivo, se le resta también actualizada. Entonces, trabajamos en esta unidad con todos los valores actualizados al año cero, sea en el BAN, sea en la razón de beneficio-costo, sea en la TIR, especialmente en esos tres tipos de técnicas, se trabaja con valores al año cero. Bueno, son los temas que van a entrar en el examen del miércoles para los que toca el miércoles y el viernes para los que toca el viernes. Yo le voy a mandar 1 hora antes o 2 horas antes del examen de cada grupo. Yo voy a crear un grupo para el examen, ¿ya? Entonces, yo les voy a mandar 1 o 2 horas antes del examen, de la hora fijada del examen, le voy a mandar en el grupo del examen, le voy a mandar una hoja de respuestas, ya, para que ustedes la puedan imprimir o la puedan diseñar en su casa, ¿no es verdad? Con una reglita en una hoja ahí, para que ustedes rellenen ahí todos los resultados que se vayan calculando. En el examen, en todas las preguntas que se van a presentar, van a tener el resultado que ya están calculados. Eso no hay necesidad de calcularlo, ya. Todo lo que ya está calculado no tienen que volver a calcular porque le sale 1 o 2 puntos más o menos y bueno, y se desorientan, se desconcentran, ¿no? Entonces, no hay que perder el tiempo calculando lo que ya tienen como cálculo, ya. Entonces, lo que hay que hacer es eso que está calculado, simplemente traspasar, ¿no es verdad?, copiar a la hoja de respuestas que yo les voy a enviar antes del examen, en el grupo que vamos a crear para este fin. Bueno, ¿qué dudas tienen ustedes? A ver, para que vamos resolviéndolas. A ver, ¿tienen alguna pregunta especial? Solo específica? Solo una pregunta. ¿Ya? En el tema de vías diferentes, en las máquinas, se escoge las máquinas y se hace el BAN, la inversión del primer año, el pago del primer año, se va y suma a los flujos de caja de cada año, ¿no? Ya, a ver, primero, Jonathan, no hay que confundir, cuando se habla de máquinas, la compra de activos fijos, sí. No hay BAN porque no hay flujo de entrada, ¿ya? Bueno, el valor actual, el valor actual de los costos, porque esos son costos de la salida, ¿no es verdad? El valor actual de la salida. Esa es mi duda. Ya, usted me preguntaba, ¿ya cuál es? Lo del año cero va y suma a los costos de cada año, cuando sacamos el valor actual. Bien, a ver, más que preguntarse o memorizarse si se suma o si se resta, en este tema les va a ayudar muchísimo que ustedes se hagan la línea de tiempo, ¿ya? El diagrama de los flujos.
A ver, yo voy a, para responder eso que me parece importante, voy a irme acá a la pizarra. A ver, vamos a suponer que estamos analizando la compra de una determinada máquina que tiene un precio de, qué sé yo, de 10.000, ¿ya? Es importante que ustedes en una hojita se saquen la información así para no estar leyendo cada rato, ¿no es verdad? Así que esta es la pregunta número 2. El precio de la máquina A es 10.000. El costo de mantenimiento, bueno, los pagos son, por ejemplo, 20% al contado, y el saldo en 3 cuotas. Póngase que la máquina tiene una duración de 4 años y que los costos de mantenimiento sean de bueno, por ponerle un número, de 500. Entonces, para que se entienda lo que Jonathan está preguntando, lo que primero tenemos que hacer es hacer la línea de tiempo, ¿ya? Hacer la línea de tiempo. Bueno, en la línea de tiempo, en todas las preguntas, ustedes siempre tienen que hacer en la parte superior las entradas, efectivo, y en la parte inferior la salida. Inclusive en la primera parte, para calcular BAN, TIR, razón, beneficio, costo, ¿no? ¿Verdad? Las entradas en la parte superior se refieren a los flujos de entrada, a los flujos operativos, a los flujos netos de caja. Y la salida, que esta salida se refieren a la salida de capital, para la compra del activo que se está evaluando, ¿ya? En este caso, como son compra de máquina, estamos hablando de que esta máquina tiene una vida económica de 4 años, aquí el año 0, aquí el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, aquí me dice, el precio es 10.000, que debo pagar 20% al contado. El 20% de 10.000 es 2.000, ¿verdad? Al contado significa en el año 0, la cuota inicial. Y el saldo dice en 3 cuotas iguales van a ser, ¿no es verdad? Que sería, el saldo es 8.000. 8.000 dividido entre 3 va a ser, ¿cuánto es 8.000 dividido entre 3? 2.666,66. Ya, 2.666,66 en el año 1, 2.666,66 en el 2, 2.666,66 en el 3, ¿verdad? Se ve ahí, ¿no? Voy a compartir a ver la... Sí, no, ahí se ve. Ahí se ve. A ver. Lo bueno es que la pizarra se puede acomodar. Ahí se ve mejor, ¿sí? Ya. A ver, lo que me está preguntando Jonathan, miren ustedes, aquí estas son todas salidas de efectivo. Todo esto va a sumarse siempre, se va a sumar, porque son salidas. ¿Cuándo yo restaría? Cuando hay un valor de salvamento acá, porque sería entrada el valor de salvamento, ¿verdad? Pero aquí no hay. Lo voy a hacer con valor de salvamento también. A ver, entonces, ¿cómo tendría que ser mi fórmula? Si el costo de capital es de, vamos a suponer, del 10%, mi valor actual va a ser igual a 2.000, esto está actualizado, está en el año 0, a esto tengo que sumarle estas que son salidas, pues, ¿no es verdad? En este caso sería, bueno, el costo de mantenimiento falta, que sería
500 acá, 500 acá, 500 allá, y 500 en el año 4. Esto sería 3.100 no sé cuánto, ¿no es verdad? En los 2 primeros años 3.100 y algo, 3.166 creo que es, y aquí sería 500, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta en este caso, son todas salidas. Entonces, al 2000 le voy a sumar todo esto de acá, vale decir, 2000, no, sería 3000, ¿no es verdad? 3.166 por el factor del año 1, más 3.166 por el factor del tercer año, más los 500, ¿no es verdad? Más los 500 por el factor del cuarto año, ¿no es verdad? 0,500 por 0, no sé cuánto será el factor, si es que 81, por decirle algo. Entonces, miren ustedes, aquí estoy sumando todo porque son todas salidas de efectivo. Todas son salidas. Entonces voy a sumar todos los valores actualizados y la inversión del año 0. Estoy sumando la inversión de la cuota inicial. En otras palabras, lo que estoy haciendo es llevar toda esta salida aquí el año 0. Me interesa conocer el valor actual de estas salidas aquí en el año 0. Entonces, sí se suma. Sí se suma. ¿Cuándo se tuviera que restar? Si es que se tuviera, en este caso, la única entrada que se puede tener en este análisis de la compra de maquinaria es la venta del activo. Eso que le denominamos valor de salvamento, valor residual. Entonces, supóngase que aquí sea 1000 el valor de salvamento. Ahora puedo hacer la diferencia. 1000 menos 500, 500, 500 arriba, sí. 500 arriba. Entonces, los 500 del último año tuviera que restarse aquí, pues, ¿no? ¿Verdad? O sea, 500 multiplicado por el factor de 0, el factor del cuarto año, ¿no? ¿Verdad? En este caso tengo que sumar si es que la entrada es superior a la salida. Pero si la entrada es solamente 400, aquí va a quedar 100 y no hay que restar, sino todo va a ser suma. Entonces, sí se tiene que sumar el valor de la cuota inicial, ¿ya? Solamente va a disminuir el costo cuando hay venta del activo. ¿Está bien, Jonathan? Sí, Lisen, y todo eso se divide por el factor del año de la tabla A2 y se saca el CAE, ¿no? Claro. No importa, Lisen, una pregunta, no sí. Importa si es diferente flujo neto de caja, sí o sí con el factor de la tabla 2. Ya, a ver, este es el valor actual que van a calcularlo con la tabla 1, ¿verdad? El valor actual. Y cuando buscan, no sé si se está viendo acá, cuando buscan ya que le hemos denominado CAE, que nos permite comparar, porque el valor actual de las máquinas de 4 años no sirve para comparar con el valor actual de la máquina que tiene 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces tengo que buscar un factor. Entonces, acá voy a dividir el valor actual entre su propio factor, ¿no es verdad? En cada año, en el año que le corresponda. Y aquí sí voy a trabajar siempre con la tabla A2. Para calcular el CAE, siempre con la A2. Son diferentes, dice usted. Claro, van a ser diferentes. Pero si usted compara los factores de la tabla 1 y de la tabla 2, son los mismos, pero en sumatoria. Entonces, cuando se tiene que encontrar un costo anual que sea equivalente en la vida económica, quiere decir, ¿no es verdad? Voy a buscar el factor siempre en la tabla 2, ya sea para los costos, para analizar máquinas, la compra de máquinas, o también cuando hay entradas de efectivo que son
que se busca no cae, sino en ese caso se busca el BAN anualizado. También dividimos el BAN, en ese caso BAN, sobre el factor del año en el que tiene como vida útil el proyecto, siempre con la tabla 2, ¿ya? Esta pregunta, a ver, esta pregunta de máquinas está va a ser la pregunta número 2, ya lo preparé el examen. Esta es la pregunta número 2, y la pregunta número 3 es con BAN anualizado. BAN anualizado, ¿ya? Entonces, para calcular el BAN, siempre va a ser con la tabla 1. Y para calcular el BAN anualizado, siempre va a ser con la tabla 2. Como que también va a ser con la tabla 2, el costo anual equivalente. ¿Está bien? Muchísimas gracias, licenciado. Esa era la duda. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? Un aspecto importantísimo es de que el día del examen ustedes tengan cargadito su teléfono celular, porque ya hemos tenido problemas con alguna gente que se sale del examen y no se pueden salir del examen, ¿no es verdad? ¿Por qué se salió? Le digo yo, porque se apagó mi batería, dice, se quedé sin carga, o mi computadora se apagó, pero aquí es donde no tiene que apagarse ni su cámara, no tiene que dejar de estar conectado con su cámara, ¿verdad? El teléfono celular tiene que estar enchufado, si en la computadora, enchufado a la corriente también. Eso por una parte. Por otra parte, también es bueno que se lleven al examen, que tengan en el examen la tablita financiera impresa. La tablita financiera impresa, que son 3 o 4 hojas, ¿no es verdad? Ahora que ya pueden salir cuidándose de ustedes a imprimir, si es que no tienen impresora en su casa, ¿no es verdad? Es muy importante porque hemos tenido el problemita ahí en los anteriores exámenes, que le digo, ¿por qué está sin su cámara? Y me dice, es que estoy compartiendo estoy viendo mi tabla financiera y mi cámara ya no funciona. Entonces, tener el examen ahí en la pantalla de la computadora o del teléfono, ¿no es verdad? Y también bajar o entrar o minimizar para entrar a la tabla financiera complica un poco. Entonces, mucho más fácil es que tengan su tablita financiera impresa, ¿ya? Impresa, para que no tengamos ese problema. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que tienen que tomar en cuenta ustedes para que no tengamos problemas, porque alguna gente en los exámenes dice, bueno, se termina el examen y después de 1 hora o 2 horas, disculpe, se apagó mi cámara o mi teléfono, me quedé sin internet. Entonces ya no es correcto, después de que se cierra el examen ya no me pueden enviar después del examen, ¿verdad? No me pueden enviar después de 2 o 3 horas, no se puede. Uno de esos aspectos ha sido por los cuales no he querido yo tomar el examen con el portal de la universidad, porque es muy inflexible, ¿no es verdad? En tiempos, en todo ese tipo de cosas, en las ponderaciones. Entonces prefiero hacerlo yo y controlarlo y mirarlo desde acá, desde mi pantalla, y que no que no estén presionados, porque ahí no le pueden pedir al portal de la universidad, no le pueden, por favor, 10 minutos más, ¿verdad? El examen tiene un cierto tiempo y ahí se cierra. Pero además de eso, que hay mucha gente que cambia de teléfono y algunas personas que me dicen, mire, no puedo entrar desde mi celular, voy a entrar desde el celular de mi hermana porque el mío no sirve la cámara, porque tal cosa, ¿no es verdad? Entonces, admítame por favor, claro, con el mismo nombre, lógicamente, se salen y tengo que admitirlas, pues, ¿no es verdad? Esas cosas no se pueden hacer en el portal de la universidad. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta?
A ver, entonces tenemos 4 preguntas. La primera pregunta es del BAN, TIR, razón, beneficio, costo, tasa interna de retorno, de proyectos independientes, proyectos mutuamente excluyentes. Esa es la primera pregunta. En la hoja de respuesta tienen que ustedes calcular lo que se pida y poner ahí en la hojita de respuesta y ahí mismo interpretar con 2 o 3 renglones, ¿no es verdad? Dice, si los proyectos son mutuamente excluyentes, ¿cuál es su recomendación? Usted va a elegir siempre aquel proyecto que tenga mayor BAN, ¿verdad? Y otra pregunta, otro inciso que puede haber, si los proyectos son independientes, ¿cuál sería su decisión? También, ¿no es verdad? Cuando los proyectos son independientes, se pueden seleccionar y se deben seleccionar todos aquellos proyectos que tienen una rentabilidad mayor al costo, cuando el BAN es positivo o cuando la tasa interna de retorno es mayor que el costo de capital, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar también la interpretación, el cuadrito de respuestas que ustedes van a rellenar y ahí mismo interpretan. En la segunda pregunta está este tema de las máquinas con vidas económicas diferentes. En la tercera pregunta está el valor, o sea, el análisis de proyectos con vidas económicas diferentes, pero considerando entradas de efectivo, vale decir, de flujos netos de caja. O sea, ahí hay que calcular el BAN normal, como vamos a calcular en la primera unidad, y luego ese BAN convertirlo en BAN anualizado, dividiendo ese BAN con el factor de la tabla 2, para poder compararnos, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál voy a decidir cuál es mejor el proyecto? Simplemente con el BAN anualizado, y no simplemente con el BAN, ¿verdad? Con el BAN anualizado. De igual manera, en la pregunta 2, cuando se analiza máquinas, la compra de máquinas con vidas diferentes, siempre van a elegir o decidir con el CAE, no con el valor actual, ¿no? El CAE. En este caso, cuando se habla de CAE, del costo anual equivalente, ustedes van a elegir aquella máquina que tenga menor costo. Y en la pregunta número 3, cuando sea el BAN anualizado, van a seleccionar aquel que sea mayor BAN, porque ya es BAN, ¿no? Ya no es costo. ¿Sí? Ya es valor actual neto, pero no anualizado. Entonces, ese será el proyecto que tenga mayor BAN anualizado. Y la pregunta número 4 es la de presupuesto de capital con inflación. La verdad que eso también es simplemente lo que se hace es inflar el flujo por la inflación, sacar los impuestos, determinar el flujo neto de caja después de impuestos, y luego deflactar, o sea, vale decir, ajustar por inflación, ¿no es verdad? Si se infla en el año 0, hay que desinflar cada uno en el año 1, perdón, en el año 2, en el año 3, en el año 4, hay que deflactar, ¿no es verdad? Para trabajar con flujos de caja deflactados. Y ahí calcular el BAN, en esa pregunta, en la última pregunta, siempre van a utilizar la tabla 1 porque no son anualidades, ¿no es verdad? Cuando se incorpora la inflación, por más que el ejercicio sea una anualidad, al incorporar la inflación, ya deja de ser anualidad y hay que actualizar o hay que calcular el valor actual neto con inflación, pero utilizando la tabla 1, porque ya ahí vamos a tener flujos netos de caja diferentes. Bueno, espero que les vaya bien el examen. Yo quiero que sean muy responsables en el examen para que me obliguen con su responsabilidad a ser flexible también. Entonces, yo les he pedido a ustedes mayor responsabilidad, ¿no es verdad?, en el examen, en la asistencia a clase, y eso también hace de que nosotros, los profesores, debemos ser flexibles también en el tratamiento, en las clases, en los exámenes, todo eso. Bueno, aquí me están diciendo, el parcial entrará a la TIR, claro, aquí para el que me está haciendo aquí en el chat. En el parcial entrará a la TIR, claro, en la primera pregunta está la TIR, ¿ya? Ahí en la TIR, ¿cómo se calcula la TIR? Para calcular la TIR, siempre hay que tener, de cada proyecto hay que tener un BAN positivo y BAN negativo. Teniendo un BAN positivo y un BAN negativo, y ahí se aplica la fórmula de la interpolación que ustedes conocen, ¿no es verdad? TIR es igual a la tasa 1
más tasa 2 menos tasa 1, etcétera, ¿verdad? Esa formulita que ustedes tienen. Eso está en el apunte, o sea, está todo el tema que yo estoy hablando ahora, todo está en el resumen que les he mandado, que está en el grupo, En este grupo de WhatsApp está el resumen, ese resumen que tiene 20 páginas, el único que les he mandado así grandote, está absolutamente todo ahí, con ejercicios resueltos están. Peguen una miradita ahí y ahí van a encontrar las 4 preguntas, están con ejemplos resueltos, ya con procedimientos explicados, con interpretación, etcétera, etcétera. No les he querido mandar yo resumen de la unidad 2 ni de la unidad 3 porque no entra en el examen, en este primer parcial. Entonces, a la pregunta del chat, entra la TIR, claro, en la primera pregunta está la TIR, hay que calcular la TIR, calculando van positivo, van negativo del proyecto y luego aplicar la fórmula para determinar la TIR. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que esté todo claro. Y a los que les toca el día miércoles, nos veríamos el día miércoles, y con los que les toca el 31 nos veríamos el próximo viernes. A ver. Aquí. Ya. Bueno, si no hay preguntas, nos despedimos entonces. ¿Listo? Nos vemos el miércoles o el viernes con los que les toque. Chao, chao. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Alicia. Listo, chao, chao. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Alicia. Listo, chao.